El día que debía ser el más feliz en la vida de Carolina se convirtió en su peor pesadilla. Allí estaba ella, resplandeciente en su vestido blanco de novia, un diseño que había elegido con tanto cuidado y que ahora parecía burlarse de su ingenuidad. La iglesia rebosaba de invitados, familiares que habían viajado desde lejos, amigos cercanos y conocidos que esperaban presenciar el sí, quiero que sellaría su amor con Alberto. Las flores blancas y los listones de seda decoraban cada rincón, creando una atmósfera de ensueño que pronto se desmoronaría como un castillo de naipes. Los minutos pasaban. El sacerdote intercambiaba miradas incómodas con el padre de Carolina. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como un virus. 30 minutos de retraso. Luego 45. A la hora, su madrina se acercó con el teléfono en la mano y una expresión que Carolina jamás olvidaría. No va a venir. 3 palabras que cayeron como un mazo sobre su corazón. Me ha enviado un mensaje, dice que lo siente, pero que no puede hacerlo. El tiempo pareció detenerse. Carolina sintió como el aire abandonaba sus pulmones mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. Las miradas de lástima, los susurros apenas disimulados, el peso insoportable de la humillación pública. Todo esto mientras permanecía de pie, congelada en el altar, con su padre sujetándola del brazo como si temiera que fuera a desplomarse en cualquier momento. Con la dignidad hecha jirones pero la cabeza en alto, Carolina recorrió el pasillo central en dirección contraria, esta vez no como una novia radiante sino como una mujer traicionada. Cada paso resonaba sobre el mármol frío, marcando el ritmo de su corazón destrozado. No derramó ni una lágrima. No allí. No delante de todos ellos. Esa noche, encerrada en su antiguo dormitorio de la casa familiar, las lágrimas finalmente llegaron. Un torrente interminable que parecía no tener fin. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de condolencias mal disimuladas y preguntas indiscretas que ella no tenía fuerzas para responder. Entre notificación y notificación, llegó un mensaje de Alberto: perdóname. No estaba preparado. Algún día lo entenderás. Carolina arrojó el teléfono contra la pared con todas sus fuerzas. ¿Entender? ¿Qué había que entender de un hombre que la dejaba plantada en el altar? La rabia, el dolor y la vergüenza se entremezclaban en su interior como una tormenta perfecta. Tienes que irte de aquí, le dijo Isabel, su mejor amiga desde la infancia, 3 días después, mientras la ayudaba a devolver regalos de boda y a cancelar la luna de miel que nunca sucedería. Necesitas espacio para sanar. Lejos de las miradas, de los chismes, de los recuerdos. Y tenía razón. Madrid se había convertido en un campo minado de memorias dolorosas. Cada esquina, cada café, cada parque guardaba algún recuerdo de Alberto. Su presencia fantasmal la perseguía incluso en los lugares que nunca habían visitado juntos. Fue así como, 2 semanas después, Carolina aterrizó en Valencia con 2 maletas y el corazón en pedazos. Su tía Sofía, hermana de su madre, le había ofrecido quedarse en su pequeño apartamento cerca de la playa. Un cambio de aires, una oportunidad para respirar sin sentir que se ahogaba en su propia historia. No es huir, se repetía mientras contemplaba el mar desde el balcón de su nueva habitación temporal. Es sobrevivir. Los primeros días en Valencia transcurrieron en una nebulosa de autocompasión y reflexión. Carolina apenas salía, excepto para dar largos paseos por la orilla del mar cuando el sol comenzaba a esconderse. Fue durante uno de esos paseos crepusculares cuando sucedió. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no vio venir la bicicleta. El impacto no fue violento, pero bastó para hacerla perder el equilibrio y caer sobre la arena húmeda. Lo siento muchísimo. ¿Estás bien? La voz sonaba genuinamente preocupada. Carolina levantó la vista para encontrarse con unos ojos verdes que la miraban con preocupación. Pertenecían a un hombre de unos 30 y tantos años, con el pelo ligeramente revuelto por la brisa marina. Estoy bien, respondió ella secamente, sacudiéndose la arena de la ropa. Lo último que necesitaba ahora era socializar. Déjame compensarte, insistió él. Hay un chiringuito muy bueno aquí cerca. Un café, al menos. Es lo mínimo que puedo hacer después de casi atropellarte. Algo en su sonrisa sincera o quizás el simple hecho de que fuera un completo desconocido, alguien que no sabía nada de su humillación, de su historia rota, hizo que Carolina aceptara. Se llamaba Daniel y era fotógrafo. Estaba en Valencia por un proyecto para una revista de viajes. Hablaba con pasión de su trabajo, de los lugares que había visitado, de las historias que había capturado con su cámara. No hizo preguntas personales, no intentó impresionarla. Simplemente compartió un pedazo de su mundo sin esperar nada a cambio. Por primera vez en semanas, Carolina se encontró sonriendo genuinamente. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero real. Por un momento fugaz,
El peso aplastante de su fracaso matrimonial se alivió. Los días siguientes, Carolina comenzó a explorar Valencia con nuevos ojos. Descubrió rincones encantadores, sabores que despertaban sus sentidos adormecidos, colores que devolvían vida a su mundo en blanco y negro. Y sí, se encontró casualmente con Daniel en más de una ocasión. Cada encuentro era un pequeño escape de su realidad, un paréntesis donde podía ser simplemente Carolina, no la novia abandonada. «Nunca me has contado que te trae a Valencia», comentó él una tarde mientras compartían una paella frente al mar. La pregunta inesperada la devolvió a la realidad. ¿Estaba lista para compartir su historia? ¿Para volver a ser vulnerable? Es complicado, respondió finalmente, sintiendo como las palabras se atascaban en su garganta. Las mejores historias siempre lo son, dijo Daniel con una sonrisa comprensiva. Cuando estés lista para contarla, estaré aquí para escucharla. Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Carolina pensó en Alberto, en la boda que nunca fue, en la humillación pública, y por primera vez, el dolor no la atravesó como un cuchillo. Seguía ahí, pero era más sordo, más distante. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era Isabel. «No vas a creer lo que acabo de enterarme sobre Alberto. Necesitamos hablar urgentemente». El corazón de Carolina dio un vuelco. Justo cuando comenzaba a sentir que podía avanzar, el pasado amenazaba con arrastrarla de nuevo a sus profundidades. Con dedos temblorosos, marcó el número de su amiga, sin sospechar que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría por completo su perspectiva sobre lo que había sucedido aquel día en la iglesia y abriría la puerta a un futuro que ni siquiera podía imaginar. El día que debía ser el más feliz en la vida de Carolina se convirtió en su peor pesadilla. Allí estaba ella, resplandeciente en su vestido blanco de novia, un diseño que había elegido con tanto cuidado y que ahora parecía burlarse de su ingenuidad. La iglesia rebosaba de invitados, familiares que habían viajado desde lejos, amigos cercanos y conocidos que esperaban presenciar el sí, quiero que sellaría su amor con Alberto. Las flores blancas y los listones de seda decoraban cada rincón, creando una atmósfera de ensueño que pronto se desmoronaría como un castillo de naipes. Los minutos pasaban. El sacerdote intercambiaba miradas incómodas con el padre de Carolina. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como un virus. 30 minutos de retraso. Luego 45. A la hora, su madrina se acercó con el teléfono en la mano y una expresión que Carolina jamás olvidaría. «No va a venir». 3 palabras que cayeron como un mazo sobre su corazón. «Me ha enviado un mensaje, dice que lo siente, pero que no puede hacerlo». El tiempo pareció detenerse. Carolina sintió como el aire abandonaba sus pulmones mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. Las miradas de lástima, los susurros apenas disimulados, el peso insoportable de la humillación pública. Todo esto mientras permanecía de pie, congelada en el altar, con su padre sujetándola del brazo como si temiera que fuera a desplomarse en cualquier momento. Con la dignidad hecha jirones pero la cabeza en alto, Carolina recorrió el pasillo central en dirección contraria, esta vez no como una novia radiante sino como una mujer traicionada. Cada paso resonaba sobre el mármol frío, marcando el ritmo de su corazón destrozado. No derramó ni una lágrima. No allí. No delante de todos ellos. Esa noche, encerrada en su antiguo dormitorio de la casa familiar, las lágrimas finalmente llegaron. Un torrente interminable que parecía no tener fin. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de condolencias mal disimuladas y preguntas indiscretas que ella no tenía fuerzas para responder. Entre notificación y notificación, llegó un mensaje de Alberto: «Perdóname. No estaba preparado. Algún día lo entenderás». Carolina arrojó el teléfono contra la pared con todas sus fuerzas. ¿Entender? ¿Qué había que entender de un hombre que la dejaba plantada en el altar? La rabia, el dolor y la vergüenza se entremezclaban en su interior como una tormenta perfecta. «Tienes que irte de aquí», le dijo Isabel, su mejor amiga desde la infancia, 3 días después, mientras la ayudaba a devolver regalos de boda y a cancelar la luna de miel que nunca sucedería. «Necesitas espacio para sanar. Lejos de las miradas, de los chismes, de los recuerdos». Y tenía razón. Madrid se había convertido en un campo minado de memorias dolorosas. Cada esquina, cada café, cada parque guardaba algún recuerdo de Alberto. Su presencia fantasmal la perseguía incluso en los lugares que nunca habían visitado juntos. Fue así como, 2 semanas después, Carolina aterrizó en Valencia con 2 maletas y el corazón en pedazos. Su tía Sofía, hermana de su madre, le había ofrecido quedarse en su pequeño apartamento cerca de la playa. Un cambio de aires, una oportunidad para respirar sin sentir que se ahogaba en su propia historia. «No es huir», se repetía mientras contemplaba el mar desde el balcón de su nueva habitación temporal. «Es sobrevivir».
Los primeros días en Valencia transcurrieron en una nebulosa de autocompasión y reflexión. Carolina apenas salía, excepto para dar largos paseos por la orilla del mar cuando el sol comenzaba a esconderse. Fue durante uno de esos paseos crepusculares cuando sucedió. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no vio venir la bicicleta. El impacto no fue violento, pero bastó para hacerla perder el equilibrio y caer sobre la arena húmeda. «Lo siento muchísimo. ¿Estás bien?». La voz sonaba genuinamente preocupada. Carolina levantó la vista para encontrarse con unos ojos verdes que la miraban con preocupación. Pertenecían a un hombre de unos 30 y tantos años, con el pelo ligeramente revuelto por la brisa marina. «Estoy bien», respondió ella secamente, sacudiéndose la arena de la ropa. Lo último que necesitaba ahora era socializar. «Déjame compensarte», insistió él. «Hay un chiringuito muy bueno aquí cerca. Un café, al menos. Es lo mínimo que puedo hacer después de casi atropellarte». Algo en su sonrisa sincera, o quizás el simple hecho de que fuera un completo desconocido, alguien que no sabía nada de su humillación, de su historia rota, hizo que Carolina aceptara. Se llamaba Daniel y era fotógrafo. Estaba en Valencia por un proyecto para una revista de viajes. Hablaba con pasión de su trabajo, de los lugares que había visitado, de las historias que había capturado con su cámara. No hizo preguntas personales, no intentó impresionarla. Simplemente compartió un pedazo de su mundo sin esperar nada a cambio. Por primera vez en semanas, Carolina se encontró sonriendo genuinamente. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero real. Por un momento fugaz, el peso aplastante de su fracaso matrimonial se alivió. Los días siguientes, Carolina comenzó a explorar Valencia con nuevos ojos. Descubrió rincones encantadores, sabores que despertaban sus sentidos adormecidos, colores que devolvían vida a su mundo en blanco y negro. Y sí, se encontró casualmente con Daniel en más de una ocasión. Cada encuentro era un pequeño escape de su realidad, un paréntesis donde podía ser simplemente Carolina, no la novia abandonada. «Nunca me has contado que te trae a Valencia», comentó él una tarde mientras compartían una paella frente al mar. La pregunta inesperada la devolvió a la realidad. ¿Estaba lista para compartir su historia? ¿Para volver a ser vulnerable? «Es complicado», respondió finalmente, sintiendo como las palabras se atascaban en su garganta. «Las mejores historias siempre lo son», dijo Daniel con una sonrisa comprensiva. «Cuando estés lista para contarla, estaré aquí para escucharla». Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Carolina pensó en Alberto, en la boda que nunca fue, en la humillación pública, y por primera vez, el dolor no la atravesó como un cuchillo. Seguía ahí, pero era más sordo, más distante. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era Isabel. «No vas a creer lo que acabo de enterarme sobre Alberto. Necesitamos hablar urgentemente». El corazón de Carolina dio un vuelco. Justo cuando comenzaba a sentir que podía avanzar, el pasado amenazaba con arrastrarla de nuevo a sus profundidades. Con dedos temblorosos, marcó el número de su amiga, sin sospechar que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría por completo su perspectiva sobre lo que había sucedido aquel día en la iglesia y abriría la puerta a un futuro que ni siquiera podía imaginar. «Carolina, escúchame bien», la voz de Isabel sonaba alterada, casi sin aliento. «Me encontré con Patricia, la prima de Alberto. Está destrozada y me confesó algo que ni siquiera su familia sabe». Carolina contuvo la respiración. Patricia siempre había sido cercana a Alberto, casi como una hermana. «Alberto no te abandonó porque no te quisiera», continuó Isabel. «Recibió una llamada esa mañana. Lucía amenazó con». Isabel dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. «¿Con qué, Isabel? Dímelo ya». La paciencia de Carolina se evaporaba con cada segundo de silencio. «Con publicar cierta información sobre tu familia. Algo que podría arruinar la reputación de tu padre». El mundo de Carolina comenzó a girar. Su padre, un respetado juez con aspiraciones políticas. Un hombre cuya reputación intachable era su mayor orgullo, y según sospechaba ahora Carolina, también su mayor vulnerabilidad. «¿Qué información?», preguntó, con un hilo de voz. «No lo sé exactamente. Patricia solo me dijo que Alberto decidió sacrificar vuestra boda para proteger a tu familia. Pensó que era mejor que sufrieras una humillación pasajera a que tu padre perdiera todo por lo que había trabajado». Carolina dejó caer el teléfono. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de rabia. ¿Quién se creía Alberto que era para tomar esa decisión por ella? ¿Para protegerla sin siquiera darle la oportunidad de enfrentar el problema juntos? Esa noche no pudo dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar.
Las semanas de extraño comportamiento de Alberto antes de la boda, las llamadas secretas, su repentino interés en los asuntos de su padre. Todo cobraba un nuevo y perturbador sentido. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la determinación grabada en cada gesto, Carolina tomó el primer tren de regreso a Madrid. Necesitaba respuestas y solo había una persona que podía dárselas. El apartamento que Alberto y ella habían comprado juntos, ese que debería haber sido su hogar como matrimonio, ahora le parecía un lugar extraño y hostil. Aún así, sabía que lo encontraría allí. Era viernes, y los viernes Alberto siempre trabajaba desde casa. El timbre resonó en el silencio del pasillo. 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de rendirse, la puerta se abrió. Alberto parecía tan sorprendido de verla como ella lo estaba de encontrarse de nuevo frente a él después de semanas de dolor. Carolina. Su nombre en sus labios sonaba como una súplica y una disculpa al mismo tiempo. «Sé lo de Lucía», dijo ella sin preámbulos, observando cómo el color abandonaba el rostro de Alberto. «Sé que te chantajeó con información sobre mi padre. Lo que no sé es por qué decidiste que yo no merecía conocer la verdad». Alberto se hizo a un lado para dejarla entrar. El apartamento estaba exactamente como ella lo recordaba, con la única diferencia de una botella de whisky medio vacía sobre la mesa del comedor. «¿Cómo?» comenzó él. «Eso no importa ahora», le cortó Carolina. «Quiero saber qué tiene Lucía contra mi padre. Y quiero saberlo ahora». Mientras Alberto se dejaba caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, Carolina notó por primera vez lo derrotado que parecía. Como si el peso que llevaba sobre los hombros fuera demasiado para soportarlo. «Tu padre», comenzó, con voz quebrada. «Hay documentos que prueban que aceptó sobornos en el caso Mendoza. El caso que catapultó su carrera. El caso Mendoza». Carolina recordaba vagamente las noticias. Un importante empresario acusado de fraude fiscal que terminó absuelto contra todo pronóstico. Su padre había sido el juez de aquel mediático juicio. «Mi padre jamás aceptaría un soborno», afirmó con convicción, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en su interior. «Eso mismo pensaba yo», respondió Alberto. «Por eso contraté un investigador privado. Necesitaba saber si las amenazas de Lucía tenían fundamento o eran solo un farol». «¿Y?» La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la habitación. Alberto levantó la mirada, clavando sus ojos en los de Carolina. El investigador encontró pruebas, Caro. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Reuniones secretas. Y todo coincide con las fechas del juicio. Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre, el hombre que le había enseñado sobre integridad y justicia, ¿sería capaz de algo así? De pronto, recordó las frecuentes llamadas de su padre a Alberto antes de la boda, las conversaciones a media voz, las miradas cómplices. «Mi padre lo sabía», susurró, sintiendo como una terrible sospecha tomaba forma en su mente. «Sabía lo del chantaje. Y te convenció para que me dejaras plantada, ¿verdad?». El día que debía ser el más feliz en la vida de Carolina se convirtió en su peor pesadilla. Allí estaba ella, resplandeciente en su vestido blanco de novia, un diseño que había elegido con tanto cuidado y que ahora parecía burlarse de su ingenuidad. La iglesia rebosaba de invitados, familiares que habían viajado desde lejos, amigos cercanos y conocidos que esperaban presenciar el sí, quiero que sellaría su amor con Alberto. Las flores blancas y los listones de seda decoraban cada rincón, creando una atmósfera de ensueño que pronto se desmoronaría como un castillo de naipes. Los minutos pasaban. El sacerdote intercambiaba miradas incómodas con el padre de Carolina. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como un virus. 30 minutos de retraso. Luego 45. A la hora, su madrina se acercó con el teléfono en la mano y una expresión que Carolina jamás olvidaría. «No va a venir». 3 palabras que cayeron como un mazo sobre su corazón. «Me ha enviado un mensaje, dice que lo siente, pero que no puede hacerlo». El tiempo pareció detenerse. Carolina sintió como el aire abandonaba sus pulmones mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. Las miradas de lástima, los susurros apenas disimulados, el peso insoportable de la humillación pública. Todo esto mientras permanecía de pie, congelada en el altar, con su padre sujetándola del brazo como si temiera que fuera a desplomarse en cualquier momento. Con la dignidad hecha jirones pero la cabeza en alto, Carolina recorrió el pasillo central en dirección contraria, esta vez no como una novia radiante sino como una mujer traicionada. Cada paso resonaba sobre el mármol frío, marcando el ritmo de su corazón destrozado. No derramó ni una lágrima. No allí. No delante de todos ellos. Esa noche, encerrada en su antiguo dormitorio de la casa familiar,
las lágrimas finalmente llegaron. Un torrente interminable que parecía no tener fin. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de condolencias mal disimuladas y preguntas indiscretas que ella no tenía fuerzas para responder. Entre notificación y notificación, llegó un mensaje de Alberto: «Perdóname. No estaba preparado. Algún día lo entenderás». Carolina arrojó el teléfono contra la pared con todas sus fuerzas. ¿Entender? ¿Qué había que entender de un hombre que la dejaba plantada en el altar? La rabia, el dolor y la vergüenza se entremezclaban en su interior como una tormenta perfecta. «Tienes que irte de aquí», le dijo Isabel, su mejor amiga desde la infancia, 3 días después, mientras la ayudaba a devolver regalos de boda y a cancelar la luna de miel que nunca sucedería. «Necesitas espacio para sanar. Lejos de las miradas, de los chismes, de los recuerdos». Y tenía razón. Madrid se había convertido en un campo minado de memorias dolorosas. Cada esquina, cada café, cada parque guardaba algún recuerdo de Alberto. Su presencia fantasmal la perseguía incluso en los lugares que nunca habían visitado juntos. Fue así como, 2 semanas después, Carolina aterrizó en Valencia con 2 maletas y el corazón en pedazos. Su tía Sofía, hermana de su madre, le había ofrecido quedarse en su pequeño apartamento cerca de la playa. Un cambio de aires, una oportunidad para respirar sin sentir que se ahogaba en su propia historia. «No es huir», se repetía mientras contemplaba el mar desde el balcón de su nueva habitación temporal. «Es sobrevivir». Los primeros días en Valencia transcurrieron en una nebulosa de autocompasión y reflexión. Carolina apenas salía, excepto para dar largos paseos por la orilla del mar cuando el sol comenzaba a esconderse. Fue durante uno de esos paseos crepusculares cuando sucedió. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no vio venir la bicicleta. El impacto no fue violento, pero bastó para hacerla perder el equilibrio y caer sobre la arena húmeda. «Lo siento muchísimo. ¿Estás bien?». La voz sonaba genuinamente preocupada. Carolina levantó la vista para encontrarse con unos ojos verdes que la miraban con preocupación. Pertenecían a un hombre de unos 30 y tantos años, con el pelo ligeramente revuelto por la brisa marina. «Estoy bien», respondió ella secamente, sacudiéndose la arena de la ropa. Lo último que necesitaba ahora era socializar. «Déjame compensarte», insistió él. «Hay un chiringuito muy bueno aquí cerca. Un café, al menos. Es lo mínimo que puedo hacer después de casi atropellarte». Algo en su sonrisa sincera, o quizás el simple hecho de que fuera un completo desconocido, alguien que no sabía nada de su humillación, de su historia rota, hizo que Carolina aceptara. Se llamaba Daniel y era fotógrafo. Estaba en Valencia por un proyecto para una revista de viajes. Hablaba con pasión de su trabajo, de los lugares que había visitado, de las historias que había capturado con su cámara. No hizo preguntas personales, no intentó impresionarla. Simplemente compartió un pedazo de su mundo sin esperar nada a cambio. Por primera vez en semanas, Carolina se encontró sonriendo genuinamente. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero real. Por un momento fugaz, el peso aplastante de su fracaso matrimonial se alivió. Los días siguientes, Carolina comenzó a explorar Valencia con nuevos ojos. Descubrió rincones encantadores, sabores que despertaban sus sentidos adormecidos, colores que devolvían vida a su mundo en blanco y negro. Y sí, se encontró casualmente con Daniel en más de una ocasión. Cada encuentro era un pequeño escape de su realidad, un paréntesis donde podía ser simplemente Carolina, no la novia abandonada. «Nunca me has contado qué te trae a Valencia», comentó él una tarde mientras compartían una paella frente al mar. La pregunta inesperada la devolvió a la realidad. ¿Estaba lista para compartir su historia? ¿Para volver a ser vulnerable? «Es complicado», respondió finalmente, sintiendo como las palabras se atascaban en su garganta. «Las mejores historias siempre lo son», dijo Daniel con una sonrisa comprensiva. «Cuando estés lista para contarla, estaré aquí para escucharla». Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Carolina pensó en Alberto, en la boda que nunca fue, en la humillación pública, y por primera vez, el dolor no la atravesó como un cuchillo. Seguía ahí, pero era más sordo, más distante. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era Isabel. «No vas a creer lo que acabo de enterarme sobre Alberto. Necesitamos hablar urgentemente». El corazón de Carolina dio un vuelco. Justo cuando comenzaba a sentir que podía avanzar, el pasado amenazaba con arrastrarla de nuevo a sus profundidades. Con dedos temblorosos, marcó el número de su amiga, sin sospechar que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría por completo su perspectiva sobre lo que había sucedido aquel día en la iglesia y abriría la puerta a un futuro que ni siquiera podía imaginar. «Carolina, escúchame bien», la voz de Isabel sonaba alterada, casi sin aliento.
Me encontré con Patricia, la prima de Alberto. Está destrozada y me confesó algo que ni siquiera su familia sabe. Carolina contuvo la respiración. Patricia siempre había sido cercana a Alberto, casi como una hermana. Alberto no te abandonó porque no te quisiera, continuó Isabel. Recibió una llamada esa mañana. Lucía, amenazó con. Isabel dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. ¿Con qué, Isabel? Dímelo ya. La paciencia de Carolina se evaporaba con cada segundo de silencio. Con publicar cierta información sobre tu familia. Algo que podría arruinar la reputación de tu padre. El mundo de Carolina comenzó a girar. Su padre, un respetado juez con aspiraciones políticas. Un hombre cuya reputación intachable era su mayor orgullo, y según sospechaba ahora Carolina, también su mayor vulnerabilidad. ¿Qué información?, preguntó, con un hilo de voz. No lo sé exactamente. Patricia solo me dijo que Alberto decidió sacrificar vuestra boda para proteger a tu familia. Pensó que era mejor que sufrieras una humillación pasajera a que tu padre perdiera todo por lo que había trabajado. Carolina dejó caer el teléfono. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de rabia. ¿Quién se creía Alberto que era para tomar esa decisión por ella? ¿Para protegerla sin siquiera darle la oportunidad de enfrentar el problema juntos? Esa noche no pudo dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las semanas de extraño comportamiento de Alberto antes de la boda, las llamadas secretas, su repentino interés en los asuntos de su padre. Todo cobraba un nuevo y perturbador sentido. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la determinación grabada en cada gesto, Carolina tomó el primer tren de regreso a Madrid. Necesitaba respuestas y solo había una persona que podía dárselas. El apartamento que Alberto y ella habían comprado juntos, ese que debería haber sido su hogar como matrimonio, ahora le parecía un lugar extraño y hostil. Aún así, sabía que lo encontraría allí. Era viernes, y los viernes Alberto siempre trabajaba desde casa. El timbre resonó en el silencio del pasillo. 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de rendirse, la puerta se abrió. Alberto parecía tan sorprendido de verla como ella lo estaba de encontrarse de nuevo frente al después de semanas de dolor. Carolina. Su nombre en sus labios sonaba como una súplica y una disculpa al mismo tiempo. «Se lo de Lucía», dijo ella sin preámbulos, observando cómo el color abandonaba el rostro de Alberto. «Sé que te chantajeó con información sobre mi padre. Lo que no sé es por qué decidiste que yo no merecía conocer la verdad». Alberto se hizo a un lado para dejarla entrar. El apartamento estaba exactamente como ella lo recordaba, con la única diferencia de una botella de whisky medio vacía sobre la mesa del comedor. «¿Cómo?», comenzó él. «Eso no importa ahora», le cortó Carolina. «Quiero saber qué tiene Lucía contra mi padre. Y quiero saberlo ahora». Mientras Alberto se dejaba caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, Carolina notó por primera vez lo derrotado que parecía. Como si el peso que llevaba sobre los hombros fuera demasiado para soportarlo. «Tu padre», comenzó, con voz quebrada. «Hay documentos que prueban que aceptó sobornos en el caso Mendoza. El caso que catapultó su carrera. El caso Mendoza». Carolina recordaba vagamente las noticias. Un importante empresario acusado de fraude fiscal que terminó absuelto contra todo pronóstico. Su padre había sido el juez de aquel mediático juicio. «Mi padre jamás aceptaría un soborno», afirmó con convicción, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en su interior. «Eso mismo pensaba yo», respondió Alberto. «Por eso contraté un investigador privado. Necesitaba saber si las amenazas de Lucía tenían fundamento o eran solo un farol». «¿Y?». La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la habitación. Alberto levantó la mirada, clavando sus ojos en los de Carolina. El investigador encontró pruebas, Caro. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Reuniones secretas. Y todo coincide con las fechas del juicio. Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre, el hombre que le había enseñado sobre integridad y justicia, ¿sería capaz de algo así? De pronto, recordó las frecuentes llamadas de su padre a Alberto antes de la boda, las conversaciones a media voz, las miradas cómplices. «Mi padre lo sabía», susurró, sintiendo como una terrible sospecha tomaba forma en su mente. «Sabía lo del chantaje. Y te convenció para que me dejaras plantada, ¿verdad?». El silencio de Alberto fue más elocuente que cualquier confesión. Carolina se dejó caer en la silla más cercana, sintiendo que el aire se volvía denso, irrespirable. «La noche antes de la boda», comenzó Alberto finalmente,
Tu padre me citó en su despacho. Me mostró las pruebas que Lucía había conseguido y me dijo que tenía dos opciones: cancelar la boda o ver cómo su carrera y el apellido de tu familia se hundían en el escándalo. Hizo una pausa, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Me aseguró que era la única forma de protegerte. Que un día lo entenderías. Las mismas palabras que Alberto le había escrito en aquel mensaje. Carolina sintió una oleada de náuseas. Todo había sido una elaborada mentira, una conspiración entre su padre y el hombre que amaba para protegerla, como si ella fuera una niña incapaz de enfrentar la verdad. ¿Y Lucía? ¿Cómo consiguió esa información? Alberto desvió la mirada. Trabajaba como asistente en el bufete que representaba a Mendoza. Encontró documentos comprometedores y los guardó durante años, esperando el momento adecuado para usarlos. Carolina se levantó bruscamente. Necesito hablar con mi padre. Ahora. Carolina, espera, Alberto intentó detenerla, tomándola del brazo. Hay algo más que debes saber. Algo que tu padre no me contó, pero que descubrí después. El timbre del apartamento interrumpió sus palabras. Alberto palideció al mirar su reloj. ¿Esperas a alguien?, preguntó Carolina, notando su nerviosismo. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó de nuevo, esta vez con insistencia. Alberto se dirigió a la puerta con evidente reluctancia. Cuando la abrió, Carolina contuvo un grito de sorpresa. En el umbral, impecablemente vestida y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, estaba Lucía. La misma mujer que había destruido su felicidad, que había utilizado secretos como armas y cuyo nombre había aprendido a odiar sin siquiera conocer su rostro. Alberto, cariño, te has retrasado para nuestra. La voz de Lucía se congeló al ver a Carolina. Sus ojos se estrecharon, calculadores. Vaya, vaya. La novia abandonada en persona. ¡Qué inesperado! Carolina sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. ¿Cariño? ¿Acaso Alberto y Lucía? ¿Qué hace ella aquí? La pregunta salió como un susurro estrangulado. Alberto parecía atrapado entre dos fuegos, incapaz de mirar a ninguna de las dos mujeres. Lucía y yo tenemos asuntos que discutir sobre la situación. Asuntos. La palabra sonaba hueca, insuficiente. O debería decir una cita. ¿Cuánto tiempo llevas viéndola, Alberto? ¿Desde antes de nuestra boda? ¿O esto también forma parte del noble sacrificio para protegerme? La sonrisa de Lucía se ensanchó, depredadora. Oh, cariño, hay tanto que no sabes. Alberto siempre ha sido muy dedicado a su trabajo. Y digamos que nuestros intereses profesionales han estado alineados desde hace tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carolina al captar el significado de aquellas palabras. ¿Trabajo? Tú eres abogado corporativo, Alberto. ¿Qué negocios podrías tener con alguien que trabaja en el bufete que representaba a un estafador? El rostro de Alberto se transformó, perdiendo de golpe cualquier rastro de remordimiento o culpa. Por primera vez, Carolina vio algo en sus ojos que nunca había notado: frialdad calculadora. Creo que es momento de que te vayas, Carolina, dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier arrebato de ira. Ya has causado suficientes problemas. ¿Problemas? Destrozaste mi vida. Me humillaste delante de todos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor sino de indignación. Lucía dio un paso al frente, colocándose junto a Alberto en un gesto de posesión que no pasó desapercibido para Carolina. Los documentos sobre tu padre son solo la punta del iceberg, querida. Hay mucho más en juego de lo que imaginas. Así que te sugiero que hagas lo que dice Alberto y te vayas por donde has venido. Olvida todo esto. Por tu propio bien. La amenaza velada flotó en el ambiente. Carolina miró a Alberto, buscando un último rastro del hombre que creyó conocer, pero solo encontró a un extraño. Con el corazón martilleando en su pecho, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no se ha acabado, dijo, girándose una última vez antes de salir. Voy a descubrir qué está pasando realmente. Y cuando lo haga, seréis vosotros los que tengáis que preocuparos. Con el pulso acelerado y la mente en ebullición, Carolina bajó las escaleras del edificio casi tropezando. Necesitaba aire, espacio para pensar. Pero justo cuando cruzaba el portal hacia la calle, una mano firme la sujetó por el hombro. Se giró, preparada para enfrentarse de nuevo a Alberto, pero se encontró con un hombre desconocido, de complexión fuerte y mirada penetrante. Señorita Vega, necesito que venga conmigo, dijo con voz grave, mostrando rápidamente una placa. Soy el inspector Herrera. Seguridad del Estado. Carolina sintió que el mundo se detenía por un instante.
¿Seguridad del Estado? Las piernas le temblaban, pero consiguió mantener la compostura. ¿De qué se trata? Tiene que ver con mi padre. El inspector miró a su alrededor con evidente preocupación. No es seguro hablar aquí. Por favor, acompáñeme. La condujo hasta un coche discreto estacionado a unos metros. Una vez dentro, el inspector arrancó el motor y se incorporó al tráfico madrileño. Su padre ha desaparecido, anunció sin preámbulos. Hace 48 horas que nadie sabe nada de él. Su teléfono está apagado y no se presentó a una importante reunión en el Tribunal Supremo ayer. Carolina apretó el borde del asiento hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Desaparecido? Pero, ¿cómo es posible? Hablé con él hace 3 días y todo parecía normal. El inspector Herrera asintió, como si aquella información confirmara algo. Señorita Vega, lo que voy a contarle es estrictamente confidencial. Su padre no es solo un juez. Desde hace 5 años, colabora con una unidad especial anticorrupción. El caso Mendoza fue su puerta de entrada. El corazón de Carolina dio un vuelco. Pero Alberto me dijo que mi padre aceptó sobornos en ese caso. Que había pruebas. Una sonrisa amarga cruzó el rostro del inspector. Eso es exactamente lo que queríamos que creyeran ciertas personas. Su padre se infiltró en una red de corrupción judicial que lleva años operando en las sombras. Se ganó la confianza de Mendoza aceptando aparentemente un soborno, pero todo formaba parte de una operación mayor. Las piezas empezaban a encajar de una forma completamente inesperada. ¿Y Alberto? ¿Lucía? ¿Qué papel juegan en todo esto? El coche se detuvo en un semáforo. El inspector giró para mirarla directamente a los ojos. Alberto Santana trabaja para nosotros. O eso creíamos. Su misión era acercarse a Lucía Montero, quien sospechábamos era el enlace entre la organización criminal y varios bufetes importantes que lavan dinero procedente del tráfico de influencias. El mundo de Carolina se tambaleaba bajo sus pies. ¿Alberto un agente encubierto? La alegría momentánea de saber que su padre no era un corrupto se vio empañada por una nueva y terrible duda. ¿Está diciendo que Alberto fingió amarme como parte de una operación? ¿Que nuestra relación fue una farsa? No, respondió el inspector con firmeza. Su relación con usted no estaba planificada. De hecho, complicó enormemente la operación. Alberto se enamoró de verdad, y eso puso en peligro años de trabajo. Por eso su padre intervino. Carolina intentaba procesar toda aquella información que llegaba como un aluvión. ¿Mi padre le ordenó abandonarme en el altar? Para proteger la operación. El inspector se pasó una mano por el rostro, visiblemente incómodo. No exactamente. Le dio a elegir. Podía casarse con usted y ser reasignado, o podía seguir en la operación, pero entonces tendría que romper cualquier vínculo que pudiera ponerla en peligro. Alberto eligió la operación. Hizo una pausa. Pero algo salió terriblemente mal. Creemos que Alberto ha sido descubierto. Y lo peor de todo, sospechamos que se ha pasado al otro bando. El inspector volvió a arrancar el coche. Lucía Montero no es solo un enlace, señorita Vega. Es la hija de Antonio Montero, el verdadero cerebro detrás de la organización. Y si nuestras sospechas son ciertas, ahora mismo tanto Alberto como su padre están en grave peligro. El día que debía ser el más feliz en la vida de Carolina se convirtió en su peor pesadilla. Allí estaba ella, resplandeciente en su vestido blanco de novia, un diseño que había elegido con tanto cuidado y que ahora parecía burlarse de su ingenuidad. La iglesia rebosaba de invitados, familiares que habían viajado desde lejos, amigos cercanos y conocidos que esperaban presenciar el sí, quiero que sellaría su amor con Alberto. Las flores blancas y los listones de seda decoraban cada rincón, creando una atmósfera de ensueño que pronto se desmoronaría como un castillo de naipes. Los minutos pasaban. El sacerdote intercambiaba miradas incómodas con el padre de Carolina. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como un virus. 30 minutos de retraso. Luego 45. A la hora, su madrina se acercó con el teléfono en la mano y una expresión que Carolina jamás olvidaría. No va a venir. 3 palabras que cayeron como un mazo sobre su corazón. Me ha enviado un mensaje, dice que lo siente, pero que no puede hacerlo. El tiempo pareció detenerse. Carolina sintió como el aire abandonaba sus pulmones mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. Las miradas de lástima, los susurros apenas disimulados, el peso insoportable de la humillación pública. Todo esto mientras permanecía de pie, congelada en el altar, con su padre sujetándola del brazo como si temiera que fuera a desplomarse en cualquier momento. Con la dignidad hecha jirones pero la cabeza en alto,
Carolina recorrió el pasillo central en dirección contraria, esta vez no como una novia radiante sino como una mujer traicionada. Cada paso resonaba sobre el mármol frío, marcando el ritmo de su corazón destrozado. No derramó ni una lágrima. No allí. No delante de todos ellos. Esa noche, encerrada en su antiguo dormitorio de la casa familiar, las lágrimas finalmente llegaron. Un torrente interminable que parecía no tener fin. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de condolencias mal disimuladas y preguntas indiscretas que ella no tenía fuerzas para responder. Entre notificación y notificación, llegó un mensaje de Alberto: «Perdóname. No estaba preparado. Algún día lo entenderás». Carolina arrojó el teléfono contra la pared con todas sus fuerzas. ¿Entender? ¿Qué había que entender de un hombre que la dejaba plantada en el altar? La rabia, el dolor y la vergüenza se entremezclaban en su interior como una tormenta perfecta. «Tienes que irte de aquí», le dijo Isabel, su mejor amiga desde la infancia, 3 días después, mientras la ayudaba a devolver regalos de boda y a cancelar la luna de miel que nunca sucedería. «Necesitas espacio para sanar. Lejos de las miradas, de los chismes, de los recuerdos». Y tenía razón. Madrid se había convertido en un campo minado de memorias dolorosas. Cada esquina, cada café, cada parque guardaba algún recuerdo de Alberto. Su presencia fantasmal la perseguía incluso en los lugares que nunca habían visitado juntos. Fue así como, 2 semanas después, Carolina aterrizó en Valencia con 2 maletas y el corazón en pedazos. Su tía Sofía, hermana de su madre, le había ofrecido quedarse en su pequeño apartamento cerca de la playa. Un cambio de aires, una oportunidad para respirar sin sentir que se ahogaba en su propia historia. «No es huir», se repetía mientras contemplaba el mar desde el balcón de su nueva habitación temporal. «Es sobrevivir». Los primeros días en Valencia transcurrieron en una nebulosa de autocompasión y reflexión. Carolina apenas salía, excepto para dar largos paseos por la orilla del mar cuando el sol comenzaba a esconderse. Fue durante uno de esos paseos crepusculares cuando sucedió. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no vio venir la bicicleta. El impacto no fue violento, pero bastó para hacerla perder el equilibrio y caer sobre la arena húmeda. «Lo siento muchísimo. ¿Estás bien?». La voz sonaba genuinamente preocupada. Carolina levantó la vista para encontrarse con unos ojos verdes que la miraban con preocupación. Pertenecían a un hombre de unos 30 y tantos años, con el pelo ligeramente revuelto por la brisa marina. «Estoy bien», respondió ella secamente, sacudiéndose la arena de la ropa. Lo último que necesitaba ahora era socializar. «Déjame compensarte», insistió él. «Hay un chiringuito muy bueno aquí cerca. Un café, al menos. Es lo mínimo que puedo hacer después de casi atropellarte». Algo en su sonrisa sincera, o quizás el simple hecho de que fuera un completo desconocido, alguien que no sabía nada de su humillación, de su historia rota, hizo que Carolina aceptara. Se llamaba Daniel y era fotógrafo. Estaba en Valencia por un proyecto para una revista de viajes. Hablaba con pasión de su trabajo, de los lugares que había visitado, de las historias que había capturado con su cámara. No hizo preguntas personales, no intentó impresionarla. Simplemente compartió un pedazo de su mundo sin esperar nada a cambio. Por primera vez en semanas, Carolina se encontró sonriendo genuinamente. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero real. Por un momento fugaz, el peso aplastante de su fracaso matrimonial se alivió. Los días siguientes, Carolina comenzó a explorar Valencia con nuevos ojos. Descubrió rincones encantadores, sabores que despertaban sus sentidos adormecidos, colores que devolvían vida a su mundo en blanco y negro. Y sí, se encontró casualmente con Daniel en más de una ocasión. Cada encuentro era un pequeño escape de su realidad, un paréntesis donde podía ser simplemente Carolina, no la novia abandonada. «Nunca me has contado qué te trae a Valencia», comentó él una tarde mientras compartían una paella frente al mar. La pregunta inesperada la devolvió a la realidad. ¿Estaba lista para compartir su historia? ¿Para volver a ser vulnerable? «Es complicado», respondió finalmente, sintiendo como las palabras se atascaban en su garganta. «Las mejores historias siempre lo son», dijo Daniel con una sonrisa comprensiva. «Cuando estés lista para contarla, estaré aquí para escucharla». Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Carolina pensó en Alberto, en la boda que nunca fue, en la humillación pública, y por primera vez, el dolor no la atravesó como un cuchillo. Seguía ahí, pero era más sordo, más distante. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era Isabel. «No vas a creer lo que acabo de enterarme sobre Alberto. Necesitamos hablar urgentemente». El corazón de Carolina dio un vuelco. Justo cuando comenzaba a sentir que podía avanzar,
El pasado amenazaba con arrastrarla de nuevo a sus profundidades. Con dedos temblorosos, marcó el número de su amiga, sin sospechar que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría por completo su perspectiva sobre lo que había sucedido aquel día en la iglesia y abriría la puerta a un futuro que ni siquiera podía imaginar. Carolina, escúchame bien, la voz de Isabel sonaba alterada, casi sin aliento. Me encontré con Patricia, la prima de Alberto. Está destrozada y me confesó algo que ni siquiera su familia sabe. Carolina contuvo la respiración. Patricia siempre había sido cercana a Alberto, casi como una hermana. Alberto no te abandonó porque no te quisiera, continuó Isabel. Recibió una llamada esa mañana. Lucía, amenazó con. Isabel dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. ¿Con qué, Isabel? Dímelo ya. La paciencia de Carolina se evaporaba con cada segundo de silencio. Con publicar cierta información sobre tu familia. Algo que podría arruinar la reputación de tu padre. El mundo de Carolina comenzó a girar. Su padre, un respetado juez con aspiraciones políticas. Un hombre cuya reputación intachable era su mayor orgullo, y según sospechaba ahora Carolina, también su mayor vulnerabilidad. ¿Qué información?, preguntó, con un hilo de voz. No lo sé exactamente. Patricia solo me dijo que Alberto decidió sacrificar vuestra boda para proteger a tu familia. Pensó que era mejor que sufrieras una humillación pasajera a que tu padre perdiera todo por lo que había trabajado. Carolina dejó caer el teléfono. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de rabia. ¿Quién se creía Alberto que era para tomar esa decisión por ella? ¿Para protegerla sin siquiera darle la oportunidad de enfrentar el problema juntos? Esa noche no pudo dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las semanas de extraño comportamiento de Alberto antes de la boda, las llamadas secretas, su repentino interés en los asuntos de su padre. Todo cobraba un nuevo y perturbador sentido. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la determinación grabada en cada gesto, Carolina tomó el primer tren de regreso a Madrid. Necesitaba respuestas y solo había una persona que podía dárselas. El apartamento que Alberto y ella habían comprado juntos, ese que debería haber sido su hogar como matrimonio, ahora le parecía un lugar extraño y hostil. Aún así, sabía que lo encontraría allí. Era viernes, y los viernes Alberto siempre trabajaba desde casa. El timbre resonó en el silencio del pasillo. 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de rendirse, la puerta se abrió. Alberto parecía tan sorprendido de verla como ella lo estaba de encontrarse de nuevo frente al después de semanas de dolor. Carolina. Su nombre en sus labios sonaba como una súplica y una disculpa al mismo tiempo. Sé lo de Lucía, dijo ella sin preámbulos, observando cómo el color abandonaba el rostro de Alberto. Sé que te chantajeó con información sobre mi padre. Lo que no sé es por qué decidiste que yo no merecía conocer la verdad. Alberto se hizo a un lado para dejarla entrar. El apartamento estaba exactamente como ella lo recordaba, con la única diferencia de una botella de whisky medio vacía sobre la mesa del comedor. ¿Cómo? Comenzó él. Eso no importa ahora, le cortó Carolina. Quiero saber qué tiene Lucía contra mi padre. Y quiero saberlo ahora. Mientras Alberto se dejaba caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, Carolina notó por primera vez lo derrotado que parecía. Como si el peso que llevaba sobre los hombros fuera demasiado para soportarlo. Tu padre. Comenzó, con voz quebrada. Hay documentos que prueban que aceptó sobornos en el caso Mendoza. El caso que catapultó su carrera. El caso Mendoza. Carolina recordaba vagamente las noticias. Un importante empresario acusado de fraude fiscal que terminó absuelto contra todo pronóstico. Su padre había sido el juez de aquel mediático juicio. Mi padre jamás aceptaría un soborno, afirmó con convicción, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en su interior. Eso mismo pensaba yo, respondió Alberto. Por eso contraté un investigador privado. Necesitaba saber si las amenazas de Lucía tenían fundamento o eran solo un farol. ¿Y? La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la habitación. Alberto levantó la mirada, clavando sus ojos en los de Carolina. El investigador encontró pruebas, Caro. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Reuniones secretas. Y todo coincide con las fechas del juicio. Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre, el hombre que le había enseñado sobre integridad y justicia, ¿sería capaz de algo así? De pronto, recordó las frecuentes llamadas de su padre a Alberto antes de la boda, las conversaciones a media voz, las miradas cómplices. Mi padre lo sabía, susurró,
sintiendo como una terrible sospecha tomaba forma en su mente. Sabía lo del chantaje. Y te convenció para que me dejaras plantada, ¿verdad? El silencio de Alberto fue más elocuente que cualquier confesión. Carolina se dejó caer en la silla más cercana, sintiendo que el aire se volvía denso, irrespirable. La noche antes de la boda, comenzó Alberto finalmente, tu padre me citó en su despacho. Me mostró las pruebas que Lucía había conseguido y me dijo que tenía dos opciones, cancelar la boda o ver cómo su carrera y el apellido de tu familia se hundían en el escándalo. Hizo una pausa, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Me aseguró que era la única forma de protegerte. Que un día lo entenderías. Las mismas palabras que Alberto le había escrito en aquel mensaje. Carolina sintió una oleada de náuseas. Todo había sido una elaborada mentira, una conspiración entre su padre y el hombre que amaba para protegerla, como si ella fuera una niña incapaz de enfrentar la verdad. ¿Y Lucía? ¿Cómo consiguió esa información? Alberto desvió la mirada. Trabajaba como asistente en el bufete que representaba a Mendoza. Encontró documentos comprometedores y los guardó durante años, esperando el momento adecuado para usarlos. Carolina se levantó bruscamente. Necesito hablar con mi padre. Ahora. Carolina, espera, Alberto intentó detenerla, tomándola del brazo. Hay algo más que debes saber. Algo que tu padre no me contó, pero que descubrí después. El timbre del apartamento interrumpió sus palabras. Alberto palideció al mirar su reloj. ¿Esperas a alguien?, preguntó Carolina, notando su nerviosismo. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó de nuevo, esta vez con insistencia. Alberto se dirigió a la puerta con evidente reluctancia. Cuando la abrió, Carolina contuvo un grito de sorpresa. En el umbral, impecablemente vestida y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, estaba Lucía. La misma mujer que había destruido su felicidad, que había utilizado secretos como armas y cuyo nombre había aprendido a odiar sin siquiera conocer su rostro. Alberto, cariño, te has retrasado para nuestra. La voz de Lucía se congeló al ver a Carolina. Sus ojos se estrecharon, calculadores. Vaya, vaya. La novia abandonada en persona. ¡Qué inesperado! Carolina sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. ¿Cariño? ¿Acaso Alberto y Lucía? ¿Qué hace ella aquí? La pregunta salió como un susurro estrangulado. Alberto parecía atrapado entre dos fuegos, incapaz de mirar a ninguna de las dos mujeres. Lucía y yo tenemos asuntos que discutir sobre la situación. Asuntos. La palabra sonaba hueca, insuficiente. O debería decir una cita. ¿Cuánto tiempo llevas viéndola, Alberto? ¿Desde antes de nuestra boda? ¿O esto también forma parte del noble sacrificio para protegerme? La sonrisa de Lucía se ensanchó, depredadora. Oh, cariño, hay tanto que no sabes. Alberto siempre ha sido muy dedicado a su trabajo. Y digamos que nuestros intereses profesionales han estado alineados desde hace tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carolina al captar el significado de aquellas palabras. ¿Trabajo? Tú eres abogado corporativo, Alberto. ¿Qué negocios podrías tener con alguien que trabaja en el bufete que representaba a un estafador? El rostro de Alberto se transformó, perdiendo de golpe cualquier rastro de remordimiento o culpa. Por primera vez, Carolina vio algo en sus ojos que nunca había notado, frialdad calculadora. Creo que es momento de que te vayas, Carolina dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier arrebato de ira. Ya has causado suficientes problemas. ¿Problemas? Destrozaste mi vida. Me humillaste delante de todos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor sino de indignación. Lucía dio un paso al frente, colocándose junto a Alberto en un gesto de posesión que no pasó desapercibido para Carolina. Los documentos sobre tu padre son solo la punta del iceberg, querida. Hay mucho más en juego de lo que imaginas. Así que te sugiero que hagas lo que dice Alberto y te vayas por donde has venido. Olvida todo esto. Por tu propio bien. La amenaza velada flotó en el ambiente. Carolina miró a Alberto, buscando un último rastro del hombre que creyó conocer, pero solo encontró a un extraño. Con el corazón martilleando en su pecho, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no se ha acabado, dijo, girándose una última vez antes de salir. Voy a descubrir qué está pasando realmente. Y cuando lo haga, seréis vosotros los que tengáis que preocuparos. Con el pulso acelerado y la mente en ebullición, Carolina bajó las escaleras del edificio casi tropezando. Necesitaba aire, espacio para pensar. Pero justo cuando cruzaba el portal hacia la calle,
Una mano firme la sujetó por el hombro. Se giró, preparada para enfrentarse de nuevo a Alberto, pero se encontró con un hombre desconocido, de complexión fuerte y mirada penetrante. Señorita Vega, necesito que venga conmigo, dijo con voz grave, mostrando rápidamente una placa. Soy el inspector Herrera. Seguridad del Estado. Carolina sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Seguridad del Estado? Las piernas le temblaban, pero consiguió mantener la compostura. ¿De qué se trata? Tiene que ver con mi padre. El inspector miró a su alrededor con evidente preocupación. No es seguro hablar aquí. Por favor, acompáñeme. La condujo hasta un coche discreto estacionado a unos metros. Una vez dentro, el inspector arrancó el motor y se incorporó al tráfico madrileño. Su padre ha desaparecido, anunció sin preámbulos. Hace 48 horas que nadie sabe nada de él. Su teléfono está apagado y no se presentó a una importante reunión en el Tribunal Supremo ayer. Carolina apretó el borde del asiento hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Desaparecido? Pero, ¿cómo es posible? Hablé con él hace 3 días y todo parecía normal. El inspector Herrera asintió, como si aquella información confirmara algo. Señorita Vega, lo que voy a contarle es estrictamente confidencial. Su padre no es solo un juez. Desde hace 5 años, colabora con una unidad especial anticorrupción. El caso Mendoza fue su puerta de entrada. El corazón de Carolina dio un vuelco. Pero Alberto me dijo que mi padre aceptó sobornos en ese caso. Que había pruebas. Una sonrisa amarga cruzó el rostro del inspector. Eso es exactamente lo que queríamos que creyeran ciertas personas. Su padre se infiltró en una red de corrupción judicial que lleva años operando en las sombras. Se ganó la confianza de Mendoza aceptando aparentemente un soborno, pero todo formaba parte de una operación mayor. Las piezas empezaban a encajar de una forma completamente inesperada. ¿Y Alberto? ¿Lucía? ¿Qué papel juegan en todo esto? El coche se detuvo en un semáforo. El inspector giró para mirarla directamente a los ojos. Alberto Santana trabaja para nosotros. O eso creíamos. Su misión era acercarse a Lucía Montero, quien sospechábamos era el enlace entre la organización criminal y varios bufetes importantes que lavan dinero procedente del tráfico de influencias. El mundo de Carolina se tambaleaba bajo sus pies. ¿Alberto un agente encubierto? La alegría momentánea de saber que su padre no era un corrupto se vio empañada por una nueva y terrible duda. ¿Está diciendo que Alberto fingió amarme como parte de una operación? ¿Que nuestra relación fue una farsa? No, respondió el inspector con firmeza. Su relación con usted no estaba planificada. De hecho, complicó enormemente la operación. Alberto se enamoró de verdad, y eso puso en peligro años de trabajo. Por eso su padre intervino. Carolina intentaba procesar toda aquella información que llegaba como un aluvión. ¿Mi padre le ordenó abandonarme en el altar? Para proteger la operación. El inspector se pasó una mano por el rostro, visiblemente incómodo. No exactamente. Le dio a elegir. Podía casarse con usted y ser reasignado, o podía seguir en la operación, pero entonces tendría que romper cualquier vínculo que pudiera ponerla en peligro. Alberto eligió la operación. Hizo una pausa. Pero algo salió terriblemente mal. Creemos que Alberto ha sido descubierto. Y lo peor de todo, sospechamos que se ha pasado al otro bando. El inspector volvió a arrancar el coche. Lucía Montero no es solo un enlace, señorita Vega. Es la hija de Antonio Montero, el verdadero cerebro detrás de la organización. Y si nuestras sospechas son ciertas, ahora mismo tanto Alberto como su padre están en grave peligro. Durante las siguientes horas, Carolina se vio inmersa en un mundo que jamás hubiera imaginado. En una discreta casa de seguridad en las afueras de Madrid, el inspector Herrera le mostró fotografías, documentos y grabaciones que confirmaban la doble vida de su padre y de Alberto. 5 años de investigación que habían permitido identificar a más de 20 jueces y fiscales corruptos vinculados al entramado de los Montero. Creemos que su padre descubrió algo grande, algo que podría desmantelar toda la red de una vez, explicó Herrera, desplegando un mapa sobre la mesa. Su última comunicación mencionaba una reunión en esta finca a las afueras de Toledo. Propiedad de Antonio Montero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Llamar a la policía?, preguntó Carolina, intentando mantener la calma. El inspector negó con la cabeza. No sabemos quién está comprometido. Si alertamos a las autoridades locales, podríamos estar firmando la sentencia de muerte de su padre y de Alberto, si es que aún sigue de nuestro lado. Carolina respiró hondo, intentando poner orden en el caos de sus pensamientos. Usted sabe dónde están, pero no puede actuar oficialmente.
Por eso me buscó. Necesita a alguien que pueda acercarse sin levantar sospechas. El inspector la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Es demasiado peligroso. Es mi padre, respondió ella con firmeza. Y aunque no sé qué pensar de Alberto ahora mismo, no voy a quedarme cruzada de brazos mientras están en peligro. 3 horas después, Carolina conducía por un camino rural hacia la finca de los Montero. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. En el asiento del copiloto, un pequeño dispositivo de rastreo y un teléfono con línea directa al inspector Herrera eran su único respaldo. La historia que habían preparado era simple. Venía buscando a Alberto, furiosa tras descubrir su relación con Lucía. Un ataque de celos que cualquiera encontraría creíble. Los guardias de seguridad en la entrada la detuvieron, pero tras una breve llamada, le permitieron pasar. Alguien quería verla. A medida que el coche avanzaba por el camino arbolado hacia la mansión, Carolina repasaba mentalmente el plan. Localizar a su padre y a Alberto. Confirmar sus estados. No hacer nada heroico. Simplemente obtener información y salir de allí. En el porche de la imponente casa, Lucía la esperaba con una sonrisa que no auguraba nada bueno. ¡Qué persistente eres, Carolina! Admirable, aunque estúpido. ¿Dónde está Alberto?, exigió, interpretando a la perfección el papel de novia despechada. Sígueme, respondió Lucía, conduciéndola al interior de la mansión. Mi padre estará encantado de conocerte. Cada paso que daba dentro de aquella casa era como adentrarse en la guarida del lobo. Las paredes cubiertas de obras de arte, los suelos de mármol, todo gritaba opulencia y poder. Finalmente, llegaron a un amplio despacho donde un hombre de unos 60 años, vestido impecablemente, las esperaba. Antonio Montero se presentó con una cordialidad que resultaba terriblemente siniestra. He oído hablar mucho de ti, Carolina. Y fue entonces cuando los vio. En un rincón de la habitación, maniatados y con evidentes signos de maltrato, estaban su padre y Alberto. El corazón se le congeló en el pecho. «¡Papá!», exclamó, olvidando por un momento su fachada. Antonio Montero soltó una risa suave. «Ah, así que no solo vienes por despecho. Sabes más de lo que deberías, ¿verdad?». Los ojos de su padre, a pesar del cansancio y el dolor, transmitían un mensaje claro: «Vete de aquí. Ahora». Pero era demasiado tarde. 2 hombres aparecieron tras ella, bloqueando su salida. «¡Qué conmovedor!», dijo Antonio. La familia reunida por última vez. El honorable juez Vega, el agente Santana, y la pobre hija ignorante, aunque ya no tan ignorante, ¿verdad? Con un gesto, ordenó a uno de sus hombres que trajera algo. Un maletín. Al abrirlo frente a ella, Carolina vio documentos, discos duros, lo que parecían ser pruebas. 5 años, continuó Antonio. 5 años infiltrados en mi organización, y todo para esto. Cerró el maletín con brusquedad. Una lástima que vuestro pequeño sacrificio haya sido en vano. Carolina miró a Alberto, buscando respuestas. Su rostro estaba magullado, pero sus ojos ya no mostraban frialdad, sino determinación. En vano. La voz de Alberto sonaba ronca, pero firme. Mira tu reloj, Antonio. En ese preciso instante, un estruendo sacudió la casa entera. Gritos. Cristales rotos. El inconfundible sonido de una operación policial a gran escala. Tic-tac, murmuró Alberto con una sonrisa ensangrentada. El tiempo se acabó. Lo que Carolina no sabía, lo que nadie sabía excepto Alberto y su padre, es que el supuesto dispositivo de rastreo que llevaba en su coche era en realidad la señal que el equipo de asalto necesitaba para entrar. Ella nunca había sido el plan B. Ella era el plan A desde el principio.